Bueno, pues continuamos con la reforma energética y luego ya vamos a hablar de las otras reformas. Me llegó en el espacio un mensaje a mi celular que si no se podía desnudar bueno, aquí habría hay diferencia, José Luis. Estoy a favor de la reforma, pero el licenciado Rico trae corbata amarilla. A ver, entonces, ¿quién de las dos va a empezar? La verdad que yo sí quisiera dejar en la mesa algo muy claro, ¿no? La reforma energética durante muchos años, y todos nosotros sabemos, hubo presidentes que hablaban de la reforma energética y ninguno tuvo el valor de meter la reforma. La reforma energética es positiva, sin duda alguna, como la querramos ver. Simplemente, si quitamos el tema de la corrupción y la desinformación que capea, creo que puede ayudar mucho eso. Ahora, aquí hay un tema principal y fundamental, ingeniero. El tema de si van a bajar los costos o no. Primero hay que tomar como antecedente algo importante. Este tema de la reforma energética se vino hablando desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León. No reunió justamente los votos que necesitaba en aquel entonces para llegar a hacer esta reforma energética que hoy está cumpliéndose. El PAN lo alegó y Javier Corral lo recapituló en la tribuna del Senado, que dijo cuando era dirigente Felipe Bravo Mena, señaló muy claramente, siendo dirigente del Partido de Acción Nacional, no vamos con la reforma energética en tiempos del sexenio de Ernesto Zedillo. En el sexenio de Zedillo, el dirigente del PAN se llamaba Felipe Calderón. Pero también ahí está Felipe Bravo Mena, y fue un punto de danza en ese tema. En ese comentó Luis Felipe Bravo Mena, no vamos con el tema de la reforma energética porque tenemos la experiencia de las anteriores privatizaciones que se dieron con Teléfonos de México y con la banca. Ahora hay que ver que esa situación nos haya sido beneficiosa al corto o a largo tiempo. Posiblemente sí en algunos aspectos, pero no del todo. Ahora, hoy lo que se propone, y así se trasladó con el tema del sexenio de Vicente Fox, que también impulsó el tema de la reforma energética, no logró tener el consenso, ni el PRI ni el PRD apoyaron la reforma que estaba promoviendo el Partido de Acción Nacional en aquel entonces, y que contemplaba muchos de los puntos que Ernesto Zedillo había generado en la propuesta de reforma energética. Ni Felipe Calderón, ni en el mismo sintonía, ni el PRI ni el PRD tuvieron la capacidad. Nada más que hoy fue distinto. Hoy Enrique Peña Nieto, a través del Pacto por México, sí logró concretar el tema de la reforma energética, y eso es algo positivo para el país. Muchos de los puntos que se hablaron y que se contemplaron en la reforma energética, en el plan de reforma energética desde la administración de Zedillo, en la administración de Fox o en la administración de Calderón, hoy llegan a consolidarse con el tema de la aprobación a la reforma al artículo 25, 27 y 28 de nuestra Constitución. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que se hablaba? El gobierno federal habló de 10 beneficios de la reforma energética. Enumeraré solo algunos. Primero, no se van a privatizar ni Pemex y van a seguir siendo mexicanos. Eso me queda clarísimo que así es. Quien lea los 3 artículos, en ningún momento se habla de privatización. Pero entonces el desplegado que sacaron los del PRD y la izquierda, hablando... Infundado. Desinforma. Es más, a la desinformación malinforman todavía. Entonces no es falta de información, sino es una información política equivocada. El problema es esto, es que hay dos elementos. Hay una desinformación de qué es lo que va a conllevar el tema de la reforma energética, o qué dicen los textos. Hay que preguntarle a cuántos ciudadanos si ya saben qué es lo que dicen los textos justamente de la reforma energética. ¿Y por qué no le decimos mejor a la gente que vayamos a los países donde se abrieron en un tiempo y hoy son exitosos? El modelo de lo que hoy está haciéndose en México es el modelo exitoso de Petrobras en Brasil. Hay que ver las 8 columnas del País de España de ayer, donde decía, teme Petrobras por competencia de Pemex. Es correcto. Pues claro. Lo que pasa es que en México tenemos esta filosofía de que como nos asaltaron una vez, mejor no salimos de nuestra casa nunca. Yo creo que, recuperando el caso que cita Roberto, en el caso de la telefonía, pues fabricamos al hombre más rico del mundo sin regulación. Es un caso de privatización poco exitosa. Nada más, yo pregunto, ¿alguien extraña al viejo Telmex de los 70s? Tampoco creo. Ni que tuviéramos Bimex y que el Estado fuera... Pregúntale a muchos mexicanos que no tenían teléfonos, o si tienen. Bueno, claro. En el caso de la banca es un gran tema, porque la malvada banca extranjera que compró BBVA a Bancomer, que se metió vía Citigroup a Banamex, etcétera.
lo que voy a decir es poco popular, pero yo sí prefiero a la banca extranjera que hoy ha ampliado la capacidad de crédito para que puedas comprarte un coche, pagar la colegiatura o una casa de interés social, que la banca de los 90s del divino de Jorge Lankenau y la que quebró el patrimonio de las familias mexicanas en el 94 y en el 95. Y yo no quiero dejar pasar un tema que es de veras central, y lo tocaba Roberto, porque hoy la mesa está buena. El tema de la consulta popular. Creo que el tema de la consulta popular fue el tema de mayor eficacia mediática de la izquierda. Porque al final del día ellos saben, se oye muy bien, ¿no? Nos van a venir a preguntar a cada uno de los mexicanos qué opinamos. Como si todos fuéramos expertos petroleros. Yo no lo soy. Pero además, bien lo decía Roberto, somos una república representativa. Elegimos a quien nos represente para diseñar el marco normativo, para legislar. En ese sentido, terminaríamos consultando casi todo, Pero en el caso, concediendo que es una reforma trascendente y de carácter constitucional, vamos a entrarle a la forma. El PRD sabe que tendría que empatarse con una elección federal y que hubiese sido hasta el 2015. Y sabían perfectamente que llevar a consulta popular el tema en el 2015 implicaba cerrar la ventana de oportunidad política para la aprobación de la reforma energética. Porque ya parece que vas a aprobar una reforma en la víspera de una elección federal, en la que la mayoría que salga de ahí para la Cámara de Diputados te va a marcar en buena medida el segundo tramo del sexenio de Peña. Entonces, es una estrategia muy tramposa de decirle a la gente, no era para consultarte y no quisieron que se te consultara. No, porque, insisto, hay cosas que no tienen que consultarse a la mayoría. Vamos a acabar como las asambleas de mano alzada de López Obrador, donde dicen, ¿verdad que no es buena la privatización? No, el pueblo habló. ¿De veras? Yo creo que la ciudadanía y el pueblo son diferentes. Una es una masa sin rostro, otra es un conjunto de individuos representados y que pueden estar informados. Hoy que sobran los canales para ver hasta los dictámenes y los transitorios, para enterarse de las decisiones de política pública que se están tomando. Entonces, saber. Suena muy bien, es una medida muy popular, hasta se llama consulta popular. Pero la figura, para empezar, ni siquiera ha sido instrumentada y aprobada en tiempo y forma por el Congreso. Y en segundo lugar, creo que es bastante predecible lo que ocurre en una consulta popular, porque para empezar no creo que sea la expresión de las voces de los 116 millones de ciudadanos. Creo que la consulta popular será un instrumento de clientelas y de una estructura corporativa de partidos políticos y del gobierno, por favor. O sea, creo que creer que todo mundo va a ir a participar, a emitir libre y conscientemente su opinión sobre un tema que ni conoce, es en verdad ingenuo. Pero lo que sí vemos, aquí hay un tema, Pepe. Pero lo vimos hoy. Entonces yo no interpreto, sí, ya tenemos unas, a ver, primero para que exista, y hablamos de una situación, para que exista nación debe de haber tres elementos: territorio, gobierno y población. Y la población debe de ser participativa, por eso hablamos de una república participativa y democrática. No estamos eligiendo a representantes populares dueños de nuestra razón, Estamos eligiendo a ciudadanos conscientes, primero, de la responsabilidad que van a hacer, no que se van a ir a encuerar. Claro. Pero además que esa es la calidad de nuestra clase política que tenemos en el país, perdón. No hay que generalizar. Y si le estamos, no generalizamos, pero si también estamos dejándole nuestra decisión en manos de otras personas, y a veces no coincidimos en temas, por ejemplo, yo no sé si era importante coincidir en el tema, por ejemplo, los de la frontera norte, que se les iba a incrementar del 11 al 16% el IVA, y no se les consultó nada. No, porque hay un candado en el que se establece en la consulta popular que no se pueden consultar la materia de ingreso y gasto. Sí, o sea, hay temas, hay temas, pero a ver, todo el tema de regulación justamente lo ha generado el Congreso de la Unión. En ningún momento lo han generado los propios ciudadanos. No hablamos de los 116 millones de mexicanos que van a participar, sino tan solamente los 70 millones que están inscritos en el padrón electoral. Pero Roberto, nada más una pregunta. Vamos a suponer que se lleva a cabo la consulta popular. Y vamos a suponer
que después de un proceso de información y de acceso a todo lo que esté disponible sobre la reforma energética, la gente mayoritariamente se convence de que hay que ir por la reforma energética. Vamos a hacer esa suposición. Viene el día de la contienda federal, se celebra la consulta popular, se da el resultado y dicen, la gente sí quiere reforma energética. ¿Qué crees que diga la izquierda? Que en el 2012 y en el 2006 desacreditó la elección federal y desacreditó la institución electoral que la celebró y dijo hubo fraude. Bueno, yo creo que la tercera es la vencida y nos va a decir hubo fraude, la gente no quiere la reforma energética, pero la consulta estuvo amañada, los algoritmos, fraude a la antigüita, Soriana, Monex, digo, esa es la eterna salida de la calidad de la izquierda que tenemos en México. Pide democracia, pero no se compromete con la democracia. Entonces, pero hay temas, por ejemplo, este tipo de temas que sin duda alguna trascienden y que trastocan tan solo la recomposición o la composición de los sectores estratégicos del país. Independientemente, yo entiendo perfectamente que no todos somos especialistas en el tema petrolero, pero con información la ciudadanía puede ser participativa. Tampoco somos niños de kinder. Entonces sí es importante que haya participación de la ciudadanía, tan solo para conocer qué es lo que está pasando con el tema de la reforma energética. No es mala, o sea, no estamos aquí peleando o discutiendo si el tema es positivo o negativo en el tema de la reforma energética. El tema es cómo se da o cómo se puede interpretar de mejor forma la participación de la ciudadanía en temas decisivos para nuestro país y que van a inferir sobre todo en el sector energético del país y en el sector económico y en los sectores estratégicos. La izquierda convocó a ir al Congreso a oponerse. Pero no son las formas. A ver, no, espérame, yo quiero entender. Convocó a todos y llegaron 250 personas. Esa es su capacidad de convocatoria. Entonces quiere decir que... Bueno, es que estaban infartados. Es que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.